Justo una semana ha transcurrido desde que la presidenta argentina, Cristina Fernández, tuviera que ser operada para drenar un hematoma craneal producto de un golpe en la cabeza que al principio parecía no tener importancia. Luego de sentir un hormigueo en el brazo y experimentar una pérdida leve y transitoria de fuerza, fue atendida de emergencia. Tomamos este caso como referencia y buscamos orientación médica al respecto para saber qué hacer en este tipo de situaciones. Cuando se produce un trauma craneano, frecuentemente puede haber algún sangrado de mayor o menor intensidad que pasa desapercibido, cuyas características o cuyas consecuencias usualmente no se traducen en ninguna gravedad. En los casos que les he mencionado, en los cuales el trauma ha sido moderado a severo o inclusive está en estas condiciones predisponentes, incluyendo pacientes de la tercera edad, mayores de 65 años, usualmente se pueden producir dos tipos de sangrado, uno de tipo arterial o uno de tipo venoso. En el caso de tipo arterial, usualmente es un poco más severo, un poco más fuerte la sintomatología, dolores de cabeza, déficit neurológico, dado fundamentalmente por trastornos para la motricidad o trastornos para el lenguaje, y eso evoluciona muy rápidamente posterior al traumatismo craneano. En los casos del sangrado venoso, la situación tiende a ser el curso más lento, más sigiloso, de donde el sangrado puede presentarse inmediatamente o inclusive aparecer dentro de las primeras 48 horas, dentro de las primeras 2 semanas o inclusive hasta 2 meses después. Debido al hermetismo presidencial, no se disponen de datos precisos de la lesión ni del volumen de sangre que se había acumulado, pero dependiendo de la intensidad del golpe, los síntomas aparecen súbitamente. Una vez que se localiza en dónde fue el sangrado, el neurocirujano procede a realizar una craneotomía y se evacúa la sangre inmediatamente. Una cirugía relativamente rápida, con una morbilidad, es decir, una tasa de complicaciones extraordinariamente baja en muy buenas manos, como lo hay en casi todos nuestros centros en América, y hace que el paciente evolucione satisfactoriamente. La buena evolución depende del diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato. Por eso el especialista hace hincapié en que los síntomas son claves y usted debe prestarles atención. De lo contrario, su vida pudiera estar en riesgo. Si después de un traumatismo craneano puede presentarse trastornos del lenguaje, dolores de cabeza que usualmente no se han presentado en ninguna oportunidad, déficit motor, es decir, dificultad para mover un lado del cuerpo, o trastornos de la sensibilidad, usualmente esto hace pensar en la presencia de algo más que ha sucedido fuera del traumatismo craneano, porque estamos hablando de un sangrado que se produce en un sistema arterial que usualmente maneja presiones. Recordemos, la presión arterial normalmente puede oscilar de 120 a 80 milímetros de mercurio. A esa presión está saliendo la sangre dentro del cerebro, con lo cual tiende a acumularse con mayor velocidad, y al acumularse con mayor velocidad genera presión dentro de una estructura que no puede expandirse. Al no poder expandirse, el cerebro se ve comprimido, se ve aprisionado por esta sangre que se está empezando a acumular, por el aumento de la presión de esta sangre, y eso sí puede tener consecuencias generalmente bastante deleterias para el paciente. Aunque esta noticia aún está en desarrollo, se presume que posterior a la cirugía, el protocolo es hacer un seguimiento muy minucioso a través de estudios de imagenología que evalúan, entre otras cosas, la intensidad y disminución progresiva de los dolores de cabeza postraumáticos. Aunque no podemos prevenir los hematomas y mucho menos predecir los golpes, sí podemos acudir de inmediato a observación médica para evitar complicaciones. Nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud.